El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene una postura clarísima sobre el tema de migración indocumentada o ilegal. La noche de la elección lo declaró con toda claridad y contundencia. Él dijo: yo no estoy en contra de la migración legal, dado que Estados Unidos es un país formado por migrantes. De lo que sí estoy en contra es de la migración ilegal. Y no habla de memoria, ¿eh? En uno de sus últimos actos de campaña participó una madre de familia a quien le mataron a su hija, como a muchas otras jovencitas, de manos de un migrante ilegal que había estado en la cárcel y el gobierno del presidente Biden dejó en libertad. Al hacerlo, él salió a cometer todo tipo de delitos, como los asesinatos de estas jovencitas. También ha ofrecido que a todos aquellos que vayan a estudiar a los Estados Unidos y terminen una carrera universitaria o una carrera técnica, aparte del diploma que se les va a ofrecer, se les dé también de la mano la residencia norteamericana conocida como Green Card. Esto demuestra que toda la fama que le han querido hacer en contra ha sido producto del discurso de los demócratas, quienes recibieron un clarísimo mensaje después de la votación presidencial. Aquí en Estados Unidos no queremos socialistas, porque además no solo se ganó la presidencia por parte de los republicanos, sino además el Senado y la Cámara de Representantes. Vale la pena mencionar que ya ha nombrado como secretario de Estado al senador Marco Rubio, cuyos padres son cubanos. Por lo tanto, los hechos hablarán más fuerte que 1000 palabras o discursos de odio. Pero para hablar sobre este tema interesantísimo, hoy estará conmigo mi entrañable Armando Guzmán desde Washington, D.C. De verdad, no se pierdan esta emisión, les aseguro que va a estar buenísima. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi queridísimo Armando, qué gusto de verdad de tenerte nuevamente en el programa y sobre todo, pues que le hemos estado dando puntual seguimiento a toda esta campaña a lo largo de todos estos meses y bueno, pues ya tenemos finalmente el resultado y estamos viendo pues cuáles son todas las propuestas por parte del presidente electo Donald Trump. Qué gusto saludarte, mi rey, te mando un abrazo y un beso. El gusto es mío, Lolita. Otro beso para allá. Te queremos mucho. Te voy a decir, lo que estamos viendo en Washington no lo hemos visto en mucho tiempo. ¿Verdad? No lo vimos hace 8 años. No. Lo que estamos viendo en Washington es una transformación de alguien que ya no viene de su casa todo novato en cuanto a la estructura del gobierno. Venimos ahora con alguien que sabe hacer las cosas, que aprendió a hacer las cosas, que trae un equipo que sabe hacer las cosas y como expresidente tiene una idea muy clara de cómo funcionan las cuestiones de gobierno. Entonces, Donald Trump ya no es aquel tontito que decía tonterías, que se las creía él solo, al que todo el mundo se reía de él. Eso ha cambiado totalmente. Y si, como fue, pudo crear tantos cambios y hacer tantas cosas, imagínate ahora lo que está haciendo. El senador Marco Rubio es alguien que conoce muy bien toda esta cuestión de inmigración, toda la cuestión de política del continente. Él ha sido miembro de 2 comités muy importantes. Uno, el de Relaciones Exteriores del Senado. El otro, el Comité Selecto de Inteligencia, el que trata con los secretos más importantes, lo que llamamos top secret, y todavía para arriba de lo que hay en Estados Unidos. Entonces él conoce perfectamente cómo funcionan todos los países, él conoce perfectamente cómo funcionan y quiénes son los que gobiernan los países latinoamericanos, de qué patita cojean cada uno de los líderes en este continente. Eso es muy importante. Ahora, yo dudo que Marco Rubio vaya a tener tiempo de dedicarse al continente porque estamos en una situación de guerra, francamente, en la que estamos viendo lo que ocurre en Israel y Estados Unidos está metido, lo que ocurre en Ucrania y Estados Unidos está metido,
lo que ocurre en diferentes lugares del mundo en el que hay conflicto y en el que Estados Unidos está metido. Entonces, ese tipo de cosas le va a atraer mucha de su atención. Carlos Trujillo es alguien a quien deben conocer en México porque Carlos Trujillo fue el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos hace algunos años. Y Carlos Trujillo es uno de los asesores más cercanos de Donald Trump en cuestiones latinoamericanas. Entonces, Carlos va a tener mucho que ver con todo esto. Él es también cubano-americano. Y calculo yo, Lolita, que mucha de la política hemisférica, si tú quieres, va a salir también del sur de Florida. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener a gente con una inclinación hacia la derecha, como los cubanoamericanos, como los venezolanoamericanos, como los colombianoamericanos, como los mexicoamericanos que también están Claro. viviendo en la Florida y que también tienen una inclinación más hacia la derecha y que son los que fueron, ¿qué te diré?, clave para que mucha de la población latina de Estados Unidos votara por Donald Trump. Entonces, Trump sabe agradecer las cosas que se hacen por él y está agradeciendo con estos puestos al sur de la Florida y particularmente a Miami. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos ver y anticiparlas para toda esta cuestión de inmigración, de la revisión del Tratado de Libre Comercio, de la cuestión de comercio y la cuestión de seguridad también, toda esta situación de los carteles. Pam Bondi va a ser ahora la Procuradora de Justicia de Estados Unidos. La semana pasada, Matt Gaetz finalmente tuvo que tronar porque era alguien que era muy difícil que los senadores confirmaran. Y los Correcto. senadores republicanos le dijeron a Trump, ni siquiera hagas el intento porque vas a perder, te vas a ver mal. Entonces, en lugar de eso, búscate a alguien más. Él se buscó a alguien que es muy fiel con él. Y Pam Bondi es la que fue procuradora de justicia del estado de la Florida, Así pero que es. tiene un largo historial en cuanto a cuestiones de seguridad, en cuanto a cuestiones de combate a los carteles, en cuanto a cuestión del combate de tráfico de personas en los Estados Unidos, porque los carteles de México, junto con los carteles de Estados Unidos, que en muchos casos están asociados, para toda la gente que me dice, bueno, ¿dónde están los carteles de Estados Unidos? Los hay, y hay pandillas y hay gente que depende de los carteles mexicanos que están acá. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ahora uno de los negocios más importantes de toda esta situación es el tráfico de personas, el tráfico de Claro, mujeres, el claro. tráfico de niños. Entonces, esto lo han visto en Florida. Pamela Bondi ha tratado con todo esto. Y Pamela, ahora, si es confirmada procurador de justicia de Estados Unidos o fiscal general, que yo creo que va a ocurrir, pues vamos a tener a alguien ahí que no solamente es una ideóloga, sino que comulga totalmente con Donald Trump y que en muchas cosas es todavía más estricta, más dura, más drástica que Trump. Eso es lo que vamos a tener. Es que esa es la cuestión, mira, al final de la jornada, cuando yo escucho a los comentaristas, a los opinólogos, a los periodistas mexicanos que no conocen realmente lo que es la realidad de los Estados Unidos, que a lo mejor han estado allá, pero fueron a Disneylandia o fueron a lo mejor a Nueva York o a Las Vegas. No es lo mismo que en un momento dado tú o yo que vivimos en los Estados Unidos, que tenemos el pulso todos los días de lo que realmente está sucediendo y que nos permite informar, como decimos aquí en México, con los pelos de la burra en la mano. No estamos elucubrando, es decir, tenemos información de primera, mi querido Armando, y por eso es que a nosotros nos solicitan que hagamos este tipo de programas, porque saben que nosotros tenemos información pura y dura de lo que en verdad sucede en los Estados Unidos. De tal suerte que aquí es muy importante lo que vaya a pasar de ahora en adelante entre la relación de Estados Unidos y México. El hecho de que tengamos una relación comercial que ahora podría hacerse difícil porque se están metiendo los canadienses y porque hay mucha gente a la que quisiera ver otro tipo de situación, pues Claro. eso nos conviene a nosotros tener una buena comunicación con Estados Unidos. Y Estados Unidos está dispuesto, te voy a decir, yo siempre les digo, después de hablar con mucha gente en el Congreso, después de hablar con gente en la Casa Blanca, me doy cuenta en privado, porque te dicen cosas en Claro. privado que no dicen en público, Sin me doy duda. cuenta perfectamente de que no es que nos quieran mucho y por eso tengan un tratado comercial con nosotros. Nos tienen ahí
porque les convenimos, porque hay Es un mucha gente que se negocio. está haciendo riquísima en Es un Estados Unidos y en negocio, Canadá. mi querido Es un Armando, es negocio. un negocio ya. Y además otra de las cosas, mira, cuando yo escucho el discurso de que la soberanía, fuimos invadidos por todos los centro y sudamericanos, el ver esas escenas donde estaba toda la policía en la frontera y llegaban a golpearlos y a meterse a fuerzas, en donde en México no sabíamos ni siquiera el nombre de las personas que se habían metido, ni de dónde venían, ni qué mañas tenían, ni cuál era su historial, ni nada. Eso sí es invasión a una soberanía, y perdónenme, lo digo con toda la responsabilidad de mis palabras, mi querido Armando. Como siempre, Lolita. Y te digo algo más, algo que se ha convertido en una verdadera plaga y en un verdadero fastidio en muchas de las ciudades de los Estados Unidos. Es una pandilla que se llama Tren de Aragua, que viene de Venezuela y que ¿Sí? ha tomado diferentes lugares y se ha convertido en una bola de criminales. Las autoridades locales pueden tener algún tipo de medida para ir contra ellos. El problema es que entonces mucha de la gente inocente que está aquí trabajando, que está haciendo el bien y de no meterse con nadie ni meterse en problemas, esas personas terminan pagando por lo que estamos viendo que hacen estos venezolanos criminales, por Claro. ejemplo. No son inmigrantes, son soldados de los carteles. Sí. Los carteles necesitan distribuir su mercancía y necesitan tener aliados que manejen a las pandillas, que les ayudan a ellos a la distribución. Y esos carteles han metido a gente a Estados Unidos para que estos soldados de los carteles hagan ese trabajo. Y esos soldados de los carteles, en muchos casos, son gente realmente criminal. Sin embargo, cuando Trump ahora dice, vamos a sacar a los criminales, está hablando de toda esta gente. Por supuesto. Los pecadores no pagan tanto como la gente que no tiene mucho que ver y que ahora se está dando cuenta que va a tener un problema muy serio. Y te voy a decir, este programa se ve en los Estados Unidos y la gente que nos escucha en Estados Unidos también tiene que saber que este tipo de situación de inmigración no es juego. Claro. No crean ustedes aquellos que dicen, es que es discurso de campaña. No. Esto no ha sido discurso de campaña. No. Esto va muy en serio. La situación puede ser muy, muy dura y muy triste. A nosotros en México nos conviene tener una buena relación para parar este tipo de cosas, para ver cómo se mide toda esta situación, para ver cómo en México vamos a tener que ser tercer país seguro. No hay ni vuelta de hoja a eso. El Remain in Mexico, esto de quédate en México mientras haces todos tus trámites, va a continuar. Entonces nuestras ciudades fronterizas se van a llenar otra vez de extranjeros de miles de lugares del mundo que no hablan español, que nunca han estado en México, que no tienen idea y que nadie está absorbiendo o nadie está utilizando porque a nadie se le ocurre qué hacer con ellos. Y entonces están creando cinturones de miseria, cinturones de delincuencia, cinturones de prostitución. Ese tipo de cosas, porque hay que vivir de alguna manera. Ese tipo de cosas nos va a afectar también en México. Seguiremos en contacto, mi querido Armando. Te abrazo con todo mi cariño y hay tema, porque vaya que tenemos tema. Que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias. No se pierdan nuestro próximo programa. Contigo. Siempre un honor. Muchas gracias. No se pierdan nuestro próximo programa. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Muy buenas noches.